Bueno, comenzamos. Bueno, Arratsaldeon, os damos las gracias por estar aquí en este flamante nuevo espacio que tiene la librería Joker para sus presentaciones y muchas cosas más que se van a ir conociendo poco a poco. Es para mí un placer, me presento, soy Quique Martín, participar en este acto que organiza la propia librería y la editorial Astiberri, un acto gozoso y habría que calificar de sensacional, de la presentación del cuarto y último, parece que sí, esta vez, tomo de una de las sagas tebeísticas históricas, yo creo que más importantes que ha dado el cómic español, la Balada del Norte. Seguramente lo sabréis todos, pero esta saga cuenta cómo fue la Revolución de Octubre del 34 en Asturias, en plena Segunda República, 2 años antes del inicio de la Guerra Civil. Cuando los mineros y otros trabajadores se levantaron para reclamar sus derechos y para, como hicieron los rusos en 1917, instaurar un nuevo régimen. La revolución debía haber estallado en toda España, pero los asturianos fueron abandonados a su suerte y aunque consiguieron algunos éxitos como la toma de Oviedo, fueron finalmente derrotados y se desató contra ellos y sus familias una represión feroz. El responsable de esta epopeya obrera y social, que aúna lo real con varias historias de ficción, es el asturiano de Blimea, para más señas, en plena cuenca minera, Alfonso Zapico, un tipo que antes de esta historia nos había contado otras tan apasionantes como La guerra del profesor Bertenev, Café Budapest, Dublinés, la recreación de la vida del escritor James Joyce, que fue Premio Nacional del Cómic en 2012, o Los puentes de Moscú, que hablaba sobre nosotros los vascos y nuestros conflictos a través del encuentro y amistad del político Eduardo Madina y el músico Fermín Muguruza. Así que os pido un gran aplauso para el gran Alfonso Zapico. Por fin llegó, lo he dicho antes, el final de la historia. Iban a ser 2 tomos, luego 3 y finalmente 4. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Qué sensación tienes después de haber concluido esta obra monumental? Gracias a todos por estar aquí y bueno, la verdad es que ya desde la última vez han pasado 4 años, yo creo. Y bueno, es verdad, se me ha quedado buen cuerpo porque hubiera querido acabar antes. Esta historia parecía que no se terminaba, que se alargaba y bueno, pues está muy bien. Es un final un poco tramposo, sin hacer spoiler para la gente que no haya leído el libro todavía. Es verdad que este cuarto libro es el desenlace de la historia, el desenlace de los protagonistas, pero bueno, es un final un poco abierto que me permitirá el día de mañana, si me apetece, volver otra vez a este escenario para alargar la trama. Bueno, luego hablamos del final. Oye, no sé si el resultado final de toda la saga se asemeja a lo que tenías en tu cabeza en un principio o ha ido variando con el paso del tiempo. Ha ido variando mucho porque de hecho parece que eran 2 libros, pero en realidad yo lo había pensado solo como un libro, de manera un poco naif, antes de sumergirme en la documentación, de conocer la historia. Cuando ya empecé a informarme, porque yo tampoco era un experto en historia, tampoco sabía gran cosa sobre esta revolución, este octubre asturiano, y cuando ya me sumergí en la documentación vi que aquello se me escapaba un poco de las manos. El primer libro dije que era un poco la presentación del hecho histórico para poner en contexto al lector y que terminaría la historia con un segundo libro, que se alargó porque el segundo libro es el libro de la Revolución, es el libro que cuenta la historia, pero hacía falta un final, claro, y dije, bueno, pues este final llegará con un tercer libro. El tercer libro era el final de la historia, que todo el mundo conocía, de los hechos históricos, pero claro, estos personajes que se habían ido... que habían ido transmitiendo la información, contando al lector, a los que el lector había cogido incluso cierto cariño, pues no podía liquidarlos en 4 páginas, así que les dediqué un libro entero, ¿no?, para darles un desenlace a la altura. Y este ya pues era el último, y es verdad que nadie lo pensaba, pero bueno, al final el autor acabó con la obra antes de que la obra acabara con el autor. Oye, decía yo antes que cuentas lo que pasó en la Revolución de Asturias, pero que enhebras a los personajes reales con otros que se asemejan a los reales, pero que son ficción. Y ahí están los líderes mineros, los políticos de uno y otro bando, los militares represores, pero también están Apolonio, los protagonistas, Apolonio, el minero, su hija Isolina y su novio Tristán, que es hijo del marqués de Montecorvo, los 3 personajes principales de la saga. No sé si te costó mucho hacer esta unión de lo real con la ficción, porque te tenías que meter ahí unas vidas que pudieran calar perfectamente con la historia real, ¿no? Pues no me costó mucho porque yo siempre digo que este libro, aunque sea un cómic en 4 partes, no deja de ser un folletín clásico de estos del 19. Sí. Y es verdad que es es como una novela rusa o una novela francesa de estas clásicas del 19, donde hay
unos personajes de ficción que son, bueno, como un episodio nacional de Galdós, ¿no? Hay unos personajes de ficción que son los que ayudan al lector a meterse en la historia, a entrar en ese escenario, en esa época, en ese hecho. Y luego están un poco los personajes de fondo, los que son históricos, los reales, con los hechos reales, con las fechas, con los eventos reales. Y así es como yo iba transmitiendo la información al lector, de la manera más, bueno, con un sistema muy clásico, narrativo. Por eso hay esa historia de amor entre estos dos personajes que vienen de mundos completamente distintos. Una historia de amor bastante imposible. Claro, muy imposible, como pasa en las novelas. Y al final, como era una novela, pues funciona, ¿no? Oye, Lorenzo, tú, yo no sé, claro, era imposible que tú hubieras pensado que ibas a contar en cada volumen cuando solo sabías que ibas a hacer uno al principio o dos. Pero la verdad es que ha quedado clavado, niquelado, vamos. O sea, la primera parte es el previo y que mueve a cada personaje para saber qué van a hacer después. La segunda parte es la revolución, propiamente dicha. La tercera parte es el fin de la revolución, cómo acaba todo esto y vuelven los protagonistas o algunos mueren. Y luego la cuarta parte es lo que dices tú, la resolución. Sí. Vamos, es que si lo piensas no te sale así, creo yo. Esto no estaba planificado, pero es verdad que incluso me ha quedado bien para meter en la cubierta la cara de los 4 personajes principales, ¿no? Que son un poco los que construyen el relato. Y para los libreros supongo que es un poco complicado. 4 libros que ni es una trilogía, ni es una serie, porque ya se acaba aquí, ni los libros son delgaditos, como si fuera un álbum francés. Pero bueno, son estos 4 libros así como gruesos, como 4 novelones. Y todo ha ido de manera accidental engordando y creciendo y superando las expectativas del autor, pero yo creo que al final el lector lo agradece a pesar de la espera. Y si ahora muchos lectores lo que hacen es leer desde el tomo 1, porque ha pasado tanto tiempo que claro, ya se han olvidado de lo que pasaba en el primer tomo, pero si uno empieza otra vez desde el principio, es verdad que pienso que todo acaba encajando bien. Cuando vais al integral, los que vayan a las librerías van a tener que llevar una carretilla para llevárselo a casa. Sí. Porque ¿son cuántas páginas en total? Pues son 1000 páginas en total, sí. Pero si el editor lo imprime en papel de Biblia, pues puede quedar en una cosa más finita. Bueno, lo que tiene pinta es que ha acabado. Hay Sí. una viñeta al final, no voy a hacer spoiler, pero hay una viñeta al final donde se ve a uno de los protagonistas de la historia y abajo pones un fin gigantesco. Es como para decir, no me pidáis una continuación, que está el fin. Puse un fin gordo porque en los libros anteriores es verdad que como quedaba abierto todo y en este último libro ya la gente no se fiaba. Y de hecho esto se publica en Francia ahora y el editor francés lleva años con el libro en el congelador. Y yo le decía, no, pero voy a hacer, ahora hago el segundo libro, ya se termina, ya lo puedes, publica el primero. Y él decía, no, voy a esperar. Luego publicaba el segundo y decía, bueno, habrá un tercero. Entonces le decía, bueno, puedes publicar si quieres los 2 primeros, porque yo estoy dibujando el tercero ya, si quieres acabamos la historia. Y él decía, no nos fiamos de ti, vamos a esperar a tenerlo. Y ahora, pues, por eso en la última página de la última viñeta puse ese fin tan gordo, ¿no? Para que la gente que dudaba se cerciore de que ya se acaba. Oye, en este volumen, aparte de la represión, que como hemos dicho es brutal, pones el punto de vista en 2 focos. El primero, el de la huida de un grupo de mineros revolucionarios, entre los que están Apolonio y sorprendentemente Tristán también, no, tampoco quiero hacer spoilers, que ya anuncian la creación de los maquis al final de la guerra civil, ¿no? Porque son unos protomaquis, huyendo, sí, pero son unos protomaquis, ¿no? No sé si ese tema te interesa también. Hombre, sí me interesa. Es verdad que el octubre asturiano, esto de 1934, luego tuvo un eco en la Guerra Civil, sí, y en el 36, el 37, en Asturias hubo una especie de remake, ¿no? Porque los mineros volvieron a la capital, la gente luego se echó al monte, todo en realidad ha sido como una especie, ha tenido una cierta continuidad en la historia, desde las huelgas del año 17, luego esto que pasó en los años 30, la llegada de la República, y era interesante para darles a estos personajes. Es verdad que en aquella época no hubo tanta gente que se echara al monte, no hubo la represión que sí hubo en la posguerra, pero bueno, a mí me servía un poco para explicar este final, este desenlace de la revolución, que no solo se terminó después de 2 semanas en Oviedo, sino que el final se fue alargando con Doval, con este personaje que sí que fue tristemente real. El comandante Doval. Y que de hecho se alargó durante 2 años, porque fue los ecos de la revolución sonaron en Asturias hasta las elecciones del año 36, ¿no? Con la gente, con las cárceles llenas de mineros. Hasta que gana el Frente Popular, hay amnistía y pueden volver todos, sí, porque habían tenido que marcharse de la Revolución de Octubre, es que es increíble. Eso fue. El tiempo que pasa. Sí, sí. Oye, decía yo de los 2 focos, uno es el de la huida de los mineros y el otro lugar en el que pones el foco es en las mujeres. Fíjate que lo has puesto en casi todos los volúmenes, ¿no? Pero en este
me parece que es más intenso. Las mujeres de la retaguardia, de los valles mineros, que tuvieron que sufrir la represión por ser esposa, hijas de los revolucionarios, pero que a pesar de todo, y eso llama muchísimo la atención, siguen siendo solidarias y acogiendo a hijos e hijas, a los niños y niñas que quedan solos huérfanos. Esto me parece muy relevante y prácticamente es bastante desconocido, diría yo. Muy desconocido, porque es verdad que el papel de la mujer en este hecho y en casi todos ha estado un poco como escondido, ignorado, ¿no? Y de hecho, en los relatos, por ejemplo, que hicieron los periodistas Chávez Nogales o Josep Pla cuando fueron a Asturias en el 35, hablaban de la revolución y decían que literalmente por las montañas de Asturias vagaban niños huérfanos como animales salvajes. Lo que no decían es que estos niños los recogían las mujeres, las viudas, las mujeres carboneras, las mujeres que vivían en aquellas barriadas obreras. Y esto yo también lo he ido aprendiendo un poco sobre la marcha, porque cuando empecé a documentarme sobre el tema, miré bueno, está un poco la versión oficial del Gobierno de la República en ese momento, de los hechos, y el está gobierno derechista, el Gobierno de la Ceda. El Gobierno de la Ceda, que es, bueno, es una versión un poco maniquea. Y luego también hay relatos que también muy maniqueos bueno, de exiliados o de gente que desde el exterior dio su versión, la versión que más se acomodaba también al relato que ellos querían contar o transmitir. Eso lo cuentas, ¿no? en el volumen, además, en algunos momentos, ¿no? Sí. Das la opinión de algunos líderes relevantes que están en el exilio, entre comillas. También. Pero casi siempre son nombres propios masculinos. Los líderes de los sindicatos, de los partidos, del ejército, del gobierno de la República, siempre son hombres, ¿no? Y luego sobre la marcha, yo tengo una amiga que se llama Aitana Castaño, que de hecho escribe el epílogo del libro, que mientras, como el proceso ha durado 10 años, ella ha empezado a recuperar esa memoria de esas mujeres, de esas carboneras, de esas viudas, de esas mujeres que vivían en los valles mineros, que eran las mujeres de los mineros, o que llegaron cuando se empezaron a construir esos bloques de aluvión donde venía gente de todas partes. Y esa versión de las mujeres que protagonizaban las huelgas, que sostenían a las familias, que sostenían, porque es verdad que las huelgas siempre se habla, la imagen de marca de las cuencas mineras es el minero con la dinamita, o el minero que hacía la huelga, el que cortaba la carretera. Ninguna huelga hubiera durado más de 3 días si las mujeres en las cuencas mineras no hubieran sostenido a las familias y a los pueblos y los hogares. Y estas versiones aparecen más en este último libro porque yo las he ido descubriendo poco a poco también, y estaban enterradas. O sea, esto no lo tenías en la primera documentación que hiciste para hacer el primer volumen, por ejemplo. No tanto, porque en la primera documentación, cuando yo empecé a investigar y a preguntar, yo sí que tenía en la cabeza un eco muy lejano, que era el eco épico del minero con la dinamita, el que iba a Oviedo, el que quería tirar la catedral con la dinamita, el que luego sufría la represión, la cárcel. Pero estas mujeres no aparecen en los libros. Entonces es verdad que no es fácil encontrarlas y había que ir a buscarlas expresamente, es profeso, para saber qué había pasado con ellas. Hay un momento en este volumen de gran dramatismo que refleja, yo creo, perfectamente la ferocidad con la que actuaron los represores contra los mineros y sus líderes, que es el ajusticiamiento, el ahorcamiento de uno de los líderes en la plaza de un pueblo en el que se empeña el comandante Doval, el responsable máximo de toda esta represión. ¿Eso es real? Pues esto está basado en una anécdota real y pertenece hubo también en la posguerra, después de la guerra civil, pero justo en la época del 34 sí que había un futbolista que parece que se llamaba Aedo, que era del Racing de Sama, y al que colgaron, que se echó al monte con muchos otros rebeldes. Lo cogieron porque bajó a ver a la novia, incluso eso también es real. Yo luego novelo un poco la situación, y lo colgaron en la plaza del pueblo de una manera un poco medieval para dar ejemplo, ¿no? Para dar escarmiento al resto de mineros que sí que estaban allí observando, y esto me chocó mucho, porque es verdad que bueno, estamos hablando de los años 30, pero da la sensación... Doval era un militar que vino de África, de la guerra del Rif, de Marruecos. Que era amigo de Franco. Era amigo de Franco. Desde la infancia, además. Fue la mano ejecutora de Franco en Asturias y practicó en Asturias métodos medievales que ya había practicado antes en Marruecos, ¿no? Y se les recuerda con poco cariño por eso. Y bueno, era interesante meterlo también porque siempre incluso en Asturias siempre se piensa en las cuencas mineras como un lugar de otra época, un poco medieval a su manera, porque es verdad que la forma de vida de las minas de carbón no se corresponde con el mundo moderno.
y de repente descubrir que se ajusticiaba a la gente así, de esta forma tan medieval, era como muy chocante, ¿no? Por eso lo incluí en el libro. Hay una cosa muy curiosa sobre el comandante Doval que seguramente la gente no sabe. Cuando estalla la guerra civil, le da un pronto y quiere reconquistar Madrid él solo con unos cuantos soldados y dan pa'l pelo. O sea, hay que decir que ahí también se dibuja la esencia del personaje, ¿no? O sea, que cuando tienes a un montón de gente para hacer represión sí, pero cuando tienes que comportarte como un militar en el combate, pues parece que no, ¿no? O sea, es una historia muy, muy peculiar. ¿Lo del monte también es real? ¿Lo de la huida por las montañas, lo que decíamos de los maquis y todo eso? Casi todas las anécdotas que aparecen son reales. Algunas corresponden, por ejemplo, esta anécdota en la que aparecen unos revolucionarios que bajan del monte, bajan al pueblo, normalmente bajaban por los bosques, pero bueno, deciden coger una senda, se encuentran con dos parejas de la Guardia Civil. Pues esto, por ejemplo, es real. Y esto pertenece a la época de la posguerra, a los años 40, los años del hambre, de la miseria, y esto a mí me lo contaron, porque es verdad que la gente que protagonizó aquello lo vivió así, y incluso contaban que ellos les compraban la munición a los guardias civiles, que se morían de hambre prácticamente. Y todo esto era como muy... O sea, que ese encuentro maquis, patrulla de la Guardia Civil, los números de la Guardia Civil se produce, se reconocen, pero se saludan y se van, para no matarse, vamos. Se saludan y se van justo por eso, ¿no? Porque en ese momento hacía tanto frío y no querían matarse, ¿no? Y es una situación tan anómala, esto de la gente que baja del monte, unos ahí escapados, pasando frío, los otros que suben, que no quieren estar ahí, que vienen del sur, que están ya como... Y se cruzan, se saludan, todos como muy hasta arriba de todo, ¿no? Y es verdad que, bueno, yo lo metí aquí, no pertenece a la época de la Revolución, muchas otras anécdotas son reales también. Esta anécdota con la que empieza la historia, que parece una especie de western crepuscular en una taberna, también es una escena real, que pertenece a la posguerra, y bueno, hay como muchas... Parece muy de Tarantino, por cierto. Parece muy de Tarantino porque luego aquí el autor ha novelado un poco cómo sucede todo. Yo no sé si estaban hablando de toros, pero es verdad que sí, que allí llegaron unos maquis que necesitaban dinero, se encontraron de casualidad con una pareja de guardias civiles. Bueno, todo aquello derivó en un tiroteo. Esto yo lo meto en el libro y luego la gente cree que pertenece un poco a la imaginación del autor, que todo lo engorda pero esto fue la realidad, claro. Y en ese sentido, bueno, pues el libro está lleno de esas... hay personajes que son reales también, como este personaje de Ángeles, que es verdad que sigue viva a día de hoy con 104 años y que era la hermana de uno de los mineros que ejecutaron ahí en Carballín. Entonces es verdad que mezclo, como es una especie de novela rusa, mezclo un poco a estos personajes reales, el lector no sabe si son reales o no, con los personajes de ficción que utilizo más para transmitir la información porque bueno, Tristán es verdad que es un personaje completamente de ficción, ¿no? Pero aquí a mí me sirve muy bien para contar la historia a través de esas cartas, a través de esa presencia del hijo del patrón, que bueno, esto pues está claro que era imposible, ¿no? Pero como es una novela, funciona muy bien, porque permite al lector entenderlo todo. Ahora que hablas de referencias literarias, dice Óscar Esquivas en el prólogo de ese tomo que la historia le hubiera gustado a Galdós y que de haber seguido vivo podría haber sido un episodio nacional más. Y estoy de acuerdo con él. No sé si has tenido esa referencia de Galdós o por ejemplo de Zola, ¿no? Que también por el retrato naturalista que haces de toda la historia. Bueno, seguramente sí. Es verdad que cuando yo empecé no quería dibujar un episodio nacional y tampoco estaba pensado como parte de una serie, pero sí que hay un poco ese sistema que utilizaba Galdós y que utilizaba también Zola, con esos personajes esos personajes de ficción que él mete en un entorno real para contar un poco. Es justo eso lo que yo quería hacer, ¿no? Retratar un mundo. Es un retrato social para rescatar un mundo, para explicar a la gente cómo era aquello, qué era lo que sentía aquella gente, cómo vivía aquella gente. Y todo se va conectando y todo se va... Y es una cosa muy curiosa porque yo luego descubrí, por ejemplo, que aquí en este último libro se habla de ese sindicato, el sindicato minero que había fundado un tal Llaneza, que era alcalde de Mieres. Se habla del tal Llaneza que aparece en el libro 3 también. Pues este Llaneza en realidad lo exiliaron a Francia en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Y este tal Llaneza aprendió en Francia cómo se montaba un sindicato minero porque se fue a trabajar a una mina al norte y aprendió de un sindicalista francés que fue el que utilizó Zola como modelo para el protagonista de Germinal.
O sea, que es Qué muy bueno. curioso cómo Cómo se va enlazando todo, sí, ¿no? todo se van estas piezas claro, y esto tiene que ver al final pues con eso, ¿no? Con la propia vida, con los movimientos obreros, con una época, con un lugar y todo esto pues se pudo trasladar desde el norte de Francia, esta región fronteriza con Bélgica, a Asturias. Y es una cosa que a mí no deja de llamarme la atención. Ujú. Decía que Óscar Esquivas decía algo, que escribe el prólogo, el epílogo lo escribe Aitana Castaño, que has citado hace un momento, y dice en el epílogo, que te lanza ahí una especie de guante, que le encantaría saber qué les hubiera pasado a Isolina y Tristán en los 40, los 50, los 60. ¿A ti no te pica la curiosidad? Sí me pica, pero no me atrevo a elucubrar por si acaso me da por volver a dibujar la historia en un futuro próximo y entonces estaría haciendo spoiler a los lectores del futuro, claro. Y hablando de spoilers, el final, y tampoco quiero hacer spoiler, es un falso final feliz, ¿no? Porque, bueno, por el medio muere mucha gente y tal, pero lo dejas ahí de tal manera que, claro, es que cuando se reencuentran algunos personajes en la parte final, en las últimas páginas del libro, estamos en el 35. Es que queda un año para el comienzo de la Guerra Civil. Entonces tú, aparentemente dices, los personajes que quedan vivos, que no son muchos, esto hay que decirlo, los que quedan vivos van a tener una oportunidad. Y luego cuando el lector piensa, dice, no, es un tramposo este tipo. No sé si te lo habías planteado así, si has hecho esta reflexión, seguramente sí. Bueno, es verdad que es un falso final feliz, pero también es un falso final triste, porque al final ahí tiene su parte dramática, Sí. la historia real todo el mundo sabe cómo termina, hay una tragedia en esta conclusión, pero bueno, hay un falso final triste también, porque es verdad que la historia, si uno mira ya cronológicamente la historia en las cuencas mineras en Asturias, todo ha sido... Por eso cuando el otro día hablaba con un periodista de Oviedo que me hablaba sobre, bueno, tampoco me gustaría spoilear a todos los lectores, pero es verdad que estábamos hablando del tema del suicidio, un personaje, Sí, el suicidio como tal, y yo le explicaba, no se trata de algo específico, concreto aquí, estamos hablando de una alegoría, y es una alegoría de algo que en las cuencas mineras yo sí lo he visto mucho, y es una generación que dice que echa a perder literalmente el futuro, el porvenir, porque lo que quiere es allanar el terreno para la generación que viene detrás, sin saber si eso que va a hacer, si esta especie de sacrificio, si este acto desinteresado va a servir o no. Pero esto ha pasado, por ejemplo, pasó en Asturias en la huelga del 17, pasó en el 34, pasó en el 36, pasó en la posguerra, en las huelgas de los años 60, en las huelgas de la reconversión industrial. Todo han sido oleadas, ha llegado por oleadas, en actos donde gente perdía continuamente, esperando que a lo mejor la generación que venía detrás, estos guajes, estos hijos, tuvieran una oportunidad de la que ellos no dispusieron, ¿no? Y en este sentido es verdad que la sensación que nos queda a día de hoy, que ya estamos cerrando un ciclo, estamos cerrando una etapa, como quien dice, estamos enterrando en las cuencas mineras la minería del carbón y esta parte de la historia, no tenemos una sensación triste, sino bueno, Se cerró un ciclo. se cierra un ciclo y es verdad que es un falso final feliz, pero también es un falso final triste. No tenemos una sensación de que todo haya salido mal. Pero es verdad que, esto quizás es un poco lo mismo que se respira al final de este libro, ¿no? Que tiene mucho que ver, al final no deja de estar conectado de alguna forma con las cuencas mineras en Asturias hoy. Hay muchos aspectos simbólicos en tu libro que me gustaría comentar. La figura de Tristán, el hijo del marqués, que no se identifica para nada con esa España carpetobetónica que representa a su padre, para nada. Es un liberal en el mejor sentido de la palabra, es un progresista, alguien al que aterroriza la violencia, pero que no puede dejar de estar al lado de los más desfavorecidos. Es un símbolo de algo, porque se ha hablado mucho, yo no sé si es correcto esto, ¿no?, de la tercera España, durante la época de la República y tal, que si la España de la izquierda, la España de la derecha, y luego estaban todos los demás. Bueno, yo tengo mi opinión sobre eso, ¿no? Pero no sé si en la figura de Tristán has querido reflexionar sobre eso, o no sé. Pues no sé, yo no sé si veo a Tristán como perteneciente a esta tercera España, que yo realmente no sé si existe o no. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? Sí. Pero aquí lo veo más bien como
como reflejo de un mecanismo de narrativo. Tristán al final es una especie de... es una herramienta que yo utilizo, Tristán, que no, es un personaje que en la realidad histórica no hubiera tenido ningún sitio, ni hubiera existido, ni hubiera podido... Si hubiera existido no se hubiera juntado con la hija de un capataz, y si lo hubiera hecho no se hubiera echado al monte con los mineros, si se lo hubiera hecho tampoco hubiera sobrevivido para contarlo. Y entonces es un personaje que no puede ser, pero es porque es una novela, y para mí es una herramienta muy útil porque, bueno, pues me permite, pues eso, hacer chocar esos dos mundos, hacer un retrato social por las dos partes. Si no, con él, si no es gracias a Tristán, yo no puedo entrar tampoco en la casa del marqués y ver cómo y ver que esa versión de cómo ven el mundo los de arriba, a la vez lo meto en el mundo de los de abajo, y a él todo le choca, todo le causa como una sorpresa muy, muy grande. Entonces es verdad que él es un mecanismo literario muy clásico que aparece en estas novelas clásicas o en estos folletines. Es un personaje de folletín, y luego ya están alrededor suyo personajes más reales, más humanos, que sí que tienen que ver más con la realidad, como Apolonio, que es un personaje que está construido de personajes reales, y es verdad que él funciona como funciona la gente en los valles mineros, y piensa como ellos, y siente como ellos, y tiene el mismo cacao mental que tiene... Pero no es un ideólogo, quiero decir, es un líder natural. O sea, él no sabe de ideología, no sabe ni de comunismo, de socialismo, ni nada. Prácticamente elige a sus compañeros para ser líder, ¿no? Yo creo que representa muy bien... representa muy bien a estos obreros o a estos mineros, a esta gente del pueblo que se ve un poco arrastrado por la gran historia. Por eso él, es verdad que a lo mejor los lectores no lo entienden, pero es verdad que están hablando de que si Rusia, que si Francia, que si el exilio, que si patatín, que si patatán, y él está pensando en la vaca. Dice, claro, pero es que no sé cuándo hay feria, y claro, la vaca y no sé qué, y tengo que comprar la vaca, porque él está a eso, porque la gente real en ese momento estaba a eso, estaba a sobrevivir y a sacar adelante la familia, y tenían iban a por lo urgente y a por el, bueno, a por el porvenir, ¿no? Y a por su modo de vida, y a mejorar sus condiciones laborales y sociales, y querían más derechos. Y él está en eso, y de repente pues lo arrastra la revolución, claro. Y eso es lo que le pasó a mucha gente también. Pero hay que entender mucho cómo era la época, ¿no? Quiero decir, es que sin saber que hace 20 años, menos de 20 años, se produce la Revolución Rusa, antes de terminar la Primera Guerra Mundial, y el impacto que eso que tiene en Europa y en todos los movimientos sociales, sindicales y tal, es imposible entender la Revolución de Octubre en Asturias, ¿no? O sea, quiero decir, no se puede hacer un kick-up y decir, esto pasó en Asturias porque pasó, y no pasó en otros sitios porque no pasó. No, o sea, estaban... Los mineros, la gente más pobre, se ve reflejada por lo que pasa en Rusia. O sea, dice, en un momento determinado se puede cambiar el mundo. Los rusos lo han demostrado. Y en toda Europa hay una corriente que busca eso, cambiar la realidad para hacer otra realidad más amable, ¿no? En la que puedan vivir, no como viven los ricos, pero por lo menos con una cierta dignidad, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que la revolución estalla justo porque hay una utopía, pero que no acaba de cuajar, y que se transforma en frustración, porque es verdad que los mineros en aquella época pensaban que con la República iban a llegar mejoras salariales, que iban a trabajar menos horas, que iban a tener más oportunidades, que los hijos iban a tener un futuro, un horizonte, y todo eso que vagamente asomó en el 31, de repente en el 33 se revierte, y vuelven a estar peor, y los vuelven a reprimir y los vuelven a machacar. Y es verdad que y todo eso cristaliza en violencia, que es la violencia de alguien bueno, pues de mucha gente que estaba continuamente buscando una forma de un horizonte que no acababa de llegar, y que no acababa bueno, pues eso, pues que no acababan de ver. Vamos, de ver. El otro gran personaje es Isolina, la hija del líder minero, que es una mujer adelantada a su tiempo, con un sentido de la justicia como su padre, innegociable. Yo no sé si eso también es un símbolo de lo que pudo ser la mujer si la República hubiera seguido adelante, los caminos que se podrían haber abierto en ese momento, o es una visión de Isolina desde nuestros días. Quiero decir, ahí podemos caer en intentar trasladar lo que sabemos de lo que pasó desde esa época hasta nuestros días de la lucha por la emancipación de la mujer a Isolina. Isolina, claro, es una
protofeminista, o sea, que no es una feminista. Ella sabe que tiene que luchar por algunas cosas, pero no lo tiene interiorizado, ¿no? Bueno, es una feminista avant la lettre, porque ella tampoco sabe, ella viene también de ese ambiente reivindicativo, de los movimientos obreros, de los sindicatos, y se parece, yo creo que sí, se parece bastante a muchas mujeres de aquella época. Luego todo aquello se revirtió y se laminó en la época de la dictadura, pero bueno, sí que se parece un poco a aquellas mujeres de aquella época que luego, de hecho, se visibilizaron mucho en la época de la Guerra Civil, ¿no? Cuando sí que de verdad estuvieron en vanguardia, en primera línea, porque falta hacía, claro, que estuvieran en vanguardia, en primera línea. Y es un símbolo también de esas mujeres de los valles mineros que participaban, a pesar de que la historia las ha dejado un poco de lado y no aparecen en la documentación, no aparecen en los libros, sí que es verdad que estuvieron en vanguardia, ¿no? ¿Y hay mujeres peleando en la revolución? ¿O eso es un hecho que también se ha ocultado o no existieron? Hay mujeres... Hay un momento determinado que en tomos anteriores, que cuentas cómo a las mujeres que han ido a pelear se las echa. O sea, quiero decir, prácticamente sus compañeros varones las echan del frente. Porque yo creo que eso sí que pertenece a la realidad, pero sí es verdad que también queda documentación de mujeres que participaron y de mujeres que murieron en la revolución en primera línea. Y sobre todo Isolina es ese símbolo de Apolonio, que es el minero, que es un poco un personaje muy anacrónico en esa época incluso, y él dice, bueno, él se mete en ese jardín, sabe que todo va a salir mal, pero dice, bueno, yo esto lo hago por la guaja, dice, yo esto lo hago por Isolina, porque ella no es como yo, ella es diferente, ella funciona de otra manera, para ella el futuro, el porvenir, el mundo será de otra manera. Y justo después, sin hacer mucho spoiler, si el lector se acordara en el libro 4 de cómo empezaba el libro 1, se ve como Isolina, cuando está en esa línea de carga de las vagonetas de carbón, está ejerciendo otra vez el rol que desempeñaba su padre al principio, que es ese rol de tejer las redes de solidaridad, de coordinación de las mujeres, todo esto que ha existido siempre y que ha permitido siempre salir adelante a la gente en los valles mineros en Asturias. Y es verdad que esto es un poco también esto tiene que ver también un poco con la realidad histórica, ¿no? Lo de esta gente que en los años 30 o en la posguerra siempre estaban pensando que esta generación que venía detrás iba a alejarse de ese mundo del que ellos venían y que era un mundo de miseria y de explotación, y luego resulta que acababan desempeñando el mismo rol que ellos habían ejercido y tenían que pelear por lo mismo, ¿no? Y buscando siempre la manera de salir de ahí, de ese ciclo del que parecía que no se iba a salir. Volvamos al comandante Doval, que a mí es un personaje que también me interesa mucho por muchas razones. Primero, porque lidera la represión contra los revolucionarios, pero también porque representa de alguna manera lo que luego iba a hacer el franquismo en la represión. Doval casi es un ejemplo de lo que quiere hacer Franco en ese momento, pero lo que hará después Mola, por ejemplo, en Navarra principalmente, pero también en el País Vasco, y lo que hizo Franco. Es que no hay que olvidar que Franco, después de terminada la guerra, mató a 50.000 personas. O sea, que decir, no sé si has tenido presente también ese poder simbólico del comandante Doval. Bueno, Franco aparece poquito en el libro, pero estuvo muy presente en el 34, en el octubre asturiano y en la posterior represión, porque fue Franco el que coordinaba a Doval desde Madrid. Y Doval, que venía de Marruecos, pues es verdad que tenía esa forma de trabajar, que sí que es verdad que luego Franco, que era un general africanista, fue un poco el que empleó en todo el país y en la época de la posguerra. Y bueno, sí que refleja pues eso. Es muy chocante todo lo que hace Doval y todo lo que pasa en Asturias en el 34, porque además, como publicamos el libro ahora en Francia, los editores franceses como que les explota la cabeza, porque dicen, pero tú, todo esto que nos estás contando aquí, esto pasa en la República. O sea, no estamos hablando de la guerra ni del franquismo, esto pasa en la República, porque es verdad que los franceses tenían esta idea de la República, las brigadas internacionales que van a defender la República, que es técnicamente la misma República que reprime a los mineros en Asturias con esta brutalidad, ¿no? O que reprime en Extremadura, por ejemplo, también. En todas partes. Un montón de muertos, sí. Claro. Y yo decía, bueno, claro, pero es que por eso es interesante también hacer estos libros, porque estamos hablando del bienio negro, esta parte en la época de Lerroux. Claro, es tan complicado explicarlo, no se puede explicar todo,
no se puede despachar una parte de la historia con 2 párrafos. Y es muy interesante por eso hacer este libro, porque Doval es un personaje que al final es un servidor de la República, mientras machaca a los mineros de Asturias y mientras los reprime. Y todo esto para el lector francés era muy complicado de entender. Por eso, de hecho, han hecho un poquito de trampa también, y en la contraportada del primer tomo de la edición francesa han puesto: llega la gran novela de la Guerra Civil Española. Y yo les decía, pero esto no podéis poner esto porque no hay guerra civil aquí. Y decían, bueno, no hay guerra civil, pero la explica muy bien, ¿no? Bueno, y yo decía, bueno, pues es verdad desde ese punto de que... vista, sí. Oye, hablemos de la parte gráfica, que no hemos hablado nada. El cuarto volumen sigue siendo fiel a los otros 3. Línea clara, realista, con grises como muy transparentes, muy pocos oscuros, por cierto, y tu habitual limpieza en el trazo, que a mí me parece colosal, ¿no? Esto es como el toque Zapico, ¿no? Tú tienes un estilo tan definido que cualquiera que vea un dibujo tuyo ya sabrá, esto es de Zapico. No estoy seguro, es verdad que yo sí que tengo un estilo que así como un propio, que no hay algún periodista que dice que este libro es que el cómic es estilo línea clara, pero yo creo que no es línea clara. También es verdad que mi estilo va cambiando y que estos dibujos se parecen poco a los dibujos de las viñetas del primer libro. Se hacen como más, bueno, van cambiando, ¿no? Igual O me sea, voy que desprendiendo. has tenido que ir cambiando también. No he tenido que ir cambiando, pero sin querer pues he cambiado. Incluso la manera de dibujar a los protagonistas ha evolucionado, ha cambiado. Esto tiene que ver con que han pasado 10 años y que yo todavía siento a día de hoy que estoy construyendo todavía mi estilo. Que es verdad que bueno, esto es algo que es inevitable, y por eso yo pensaba, cuando veía el libro 1 que vamos a publicar ahora en Francia otra vez, es como volver a empezar desde cero, ¿no? Y yo decía, pues si pudiera yo creo que lo redibujaría entero todo. No puedo, claro. Pero bueno, esto es inevitable, ¿no? Y no es malo tampoco, quiere decir que todavía soy capaz de mejorar poco a poco, que no me he estancado gráficamente. Oye, siguen siendo formidables las planchas dobles esas con las páginas de los periódicos. Creo que aparecen dos planchas, ¿no? Sí. En este volumen. ¿Esas también son reales? ¿Están cogidas de planchas? ¿O has hilvanado diferentes noticias para que quede una plancha así? Pues en la mayoría de las noticias, excepto esta noticia que aparece al final, donde se habla de Tristán Valdivia, bueno, claro, el protagonista, no es spoiler. que ahí no es spoiler, pues el resto son noticias reales. Sí, yo las recupero de periódicos de la época, bueno, pues hay noticias del ABC o del Noroeste o de periódicos conservadores de la época, y que además es verdad que tienen una manera de contar esta historia, son titulares del año 35. Y es verdad que es muy, muy sorprendente, porque habrá lectores que digan, bueno, esto lo pone Zapico aquí como para informar al lector, para dar un contexto, pero no, son titulares de la época. Digo, en 1935, leer en un periódico después, con la que estaba cayendo en Asturias, con el nivel de violencia al que se había llegado, aquello de... no me acuerdo lo que decía, pero algo así como, bueno, ser bueno sí, pero no tanto, ¿no? Como diciendo... bueno, no se ha matado mucho, pero hay que castigar, ¿no? Sí, y es como... sí. Y, Claro, son periódicos conservadores, sí. las páginas. ¿no? Sí, son periódicos conservadores, porque de hecho al principio yo jugaba un poco a contarle al lector la realidad, al principio a través de La Noticia, que era el periódico de los obreros, que está basado en el diario Avance, que era el periódico del sindicato minero, y que contaba lo mismo desde otra óptica. Y entonces, claro, no contaba lo mismo de la misma manera, y Avance hablaba eran noticias reales también de la época, y decían eso, pues que sabían que no sé cuántos trabajadores habían hecho una huelga porque trabajaban muchas horas, que... Bueno, y luego al revés, ¿no? Al final del libro, en estos titulares reales también, se dice que hay alborotadores, que hay saboteadores en las minas, que no sé, que se impide trabajar, que no hay orden, que no hay... Entonces es como contar lo mismo, pero que es, bueno, también es básicamente lo mismo que pasa hoy día, ¿no? Que la realidad no es igual dependiendo desde dónde se cuente. ¿Qué ha sido lo más difícil de este último tomo? Entrelazarlo todo al final para que se cierren todas las vías que habías abierto. No, al final yo creo que como yo ya al final ya lo tenía un poco en la cabeza, todo lo que ha ido engordando es justo el relleno, todo lo que iba en el medio. Esto era como una especie de sándwich gigante en el que yo iba metiendo pues historias de anécdotas. Estas anécdotas, por ejemplo, con las que yo no contaba, como los maquis en el monte, que se encuentran con no sé quién, estas conversaciones de cocina de carbón donde aparecen estas mujeres y hablan de
que esto también es real, lo de esta niña que dice que claro, ella en el fondo es muy real, porque esto lo cuenta en sus memorias esta mujer, y dice que a ella le habían matado a un hermano, ahí lo habían enterrado en una cuneta, y ella en realidad, como bueno, era una niña, claro, y decía, claro, es que yo ahora tengo que guardar 3 años de luto por un hermano, y no puedo bailar, ni puedo cantar, ni puedo nada. Y esto en el pueblo es una tragedia para una niña, de esto hablan en el libro, ¿no? Y es una cosa como tan real que no podía dejarla tampoco de lado porque explica muy bien el retrato completo. Por eso el libro al final ha engordado tanto, porque había que meter mucha memoria dentro. ¿Hay entre los rostros de la saga algún personaje de hoy, algún guiño a gente? ¿Has dibujado mucho? ¿Personajes de hoy? No. O amigos tuyos, o... A veces los dibujantes hacéis eso, ¿no? Pues cogéis a algún amigo y pintáis. Bueno, sí, en este último libro, yo tenía una tía en Bilbao que se murió y que era profesora de química ahí en Churdínaga, y esta aparece al final, porque ella es verdad que tenía una casa ahí cerquita de Llanes y tenía un gato tuerto que había recogido como si fuera un maquis fugado, ¿no? Que el gato llegó tuerto, apalizado por otros gatos, ella lo recogió y le dio cobijo, y lo mismo hace en este último libro con los maquis, ¿no? Y aparece en este último libro porque es verdad, ella era una profesora muy moderna a su manera y era también un reflejo de aquellas maestras de la República, que es verdad que esta mujer en el año 34 va con pantalones, ¿no? Y había maestras que llevaban pantalones en el año 34. Todo esto luego desapareció y bueno, es un guiño que es muy curioso, ¿no? Oye, por cierto, ya saco el libro. En paralelo a esta saga, has estado ilustrando los libros que la periodista y escritora Aitana Castaño, que hemos citado un par de veces, ha escrito sobre la cuenca minera después de la guerra, Los niños de humo, Carbonera, y ahora este, que es el último, que acaba de aparecer, Rastros de ceniza, que es una novela negra y tal. Casi podríamos decir que una especie de complemento, ¿no? a tu saga. Bueno, Aitana y yo nos complementamos muy bien y es verdad que tenemos una entente cordial que funciona muy bien en dibujando y escribiendo. Ella rescata con estos libros la memoria de las cuencas mineras, todo lo que tiene que ver sobre todo lo que tiene que ver con lo que falta en los libros de historia, con las mujeres, con los represaliados, con el exilio interior, sí, y el exilio exterior. Parece una viñeta sacada del cómic. Sí, parece una viñeta de la Balada del Norte, pero 30 años después. 30 años después, sí, sí. Es increíble. Y es un poco eso, además hay incluso una especie de continuidad temporal, porque ella habla, el primer libro de Los niños de humo hablaba de los años 40, luego hizo Carboneras, que hablaba de los años 50, este libro ya está ambientado en los 80, la transición, los 90, la época de la reconversión industrial, y bueno, estamos haciendo, yo creo que se puede decir que juntos estamos haciendo una especie de retrato muy tridimensional de lo que es este territorio y este mundo que a día de hoy pues desaparece y muere, claro, porque desaparece la industria. Cuando desaparece la industria, desaparece el modo de vida, lo que quiere decir que desaparecen las personas, y cuando desaparecen las personas desaparece la memoria y se muere. Entonces sí que es verdad que nosotros lo que hacemos es salvar lo único que podemos salvar ya, que es la memoria, ¿no? Y la metemos en libros. Esta saga te ha dado muchas satisfacciones en ese sentido, ¿no? Quiero decir, al ir a presentar los cómics en la cuenca minera, ¿no? Sí, en la cuenca minera, y sobre todo el reto era que funcionara bien fuera de la cuenca minera, porque bueno, en las cuencas mineras nosotros nos conocemos muy bien y conocemos más o menos bien nuestra historia, pero el reto era compartir esa historia con la gente fuera y llevarla fuera, y que la gente, era una manera de explicarnos también fuera, ¿no? Y que la gente supiera de dónde veníamos, qué era lo que nos había construido como personas, por qué éramos así, y el valor que tenía, porque es verdad que ese mundo y esa época y ese territorio tenía algún valor. No es cuando se habla de Asturias siempre se piensa a lo mejor en esa imagen más turística, en las playas, en la montaña, en los osos, y la Asturias de la industria del carbón es verdad que estorba un poco, queda un poco fea en esa imagen de marca arquetípica de la Asturias de hoy. Pero esa Asturias del carbón sí que tiene una serie de valores y de cualidades tiene un pequeño tesoro en lo que tiene que ver, sobre todo en lo sentimental y en lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Que tiene que ver con lo colectivo, con la forma en la que la gente crece en aquellos territorios sabiendo que
que nunca va a ser abandonado a su suerte, que nunca se lo va a dejar caer, que nunca... Siempre se prima en ese sentido esta visión colectiva del mundo, ¿no? Y en esta visión a futuro del mundo, de, bueno, pues habrá que hacer lo que haya que hacer, pero hay que asegurar un porvenir para los que vienen detrás, ¿no? Y habrá que hacer lo que haya que hacer, pero no se puede dejar a nadie en la estacada. Y eso es un poco lo que yo descubrí que nos había construido a todos como personas. De repente somos la primera generación, Aitana y yo ya somos la primera generación que ya no bajamos a las minas de carbón, gracias a Dios. Y lo que tenemos que hacer pues es ese legado o esa herencia o ese pequeño tesoro, pues compartirlo con los demás, claro, es lo mínimo que podíamos hacer. Los mineros jubilados, ¿te han mandado mucho la plana cuando has presentado los libros? ¿Te han dicho, güey, eso que cuentas aquí, OAG, no es lo mío, no es lo que pasa? No, yo hice una presentación creo que fue del libro 2 o del libro 3, seguramente la presentación más emotiva que yo haya hecho en mi vida, en la sede del sindicato minero, donde se llenó una sala entera con mineros viejos que vinieron porque dijo el sindicato minero que había que ir a la presentación. Y había allí 40, 50, 60 mineros y escucharon todos en silencio, completamente disciplinados, la presentación, la charla, que además la hacía el secretario del sindicato, donde hizo un meeting así un poco a lo Fidel, hablando del libro, que duró como 20, 25, media hora, 25 minutos, y al final, a mí lo que más me emocionó fue que al final el secretario del sindicato dijo, ahora, alegaciones. Entonces... Y los mineros se le levantaban la mano y decían, José Emilio, Pozo no sé qué, picador. Decía, yo quiero decir que me he leído un libro, está muy bien, patatín, patatán, vale. Y luego levantaba la mano otro y decía, Pedro, Pozo no sé qué, barrenista. Y todos decían de una manera, era una cosa muy curiosa porque yo que no pertenezco a ese mundo, yo no vengo del mundo de las minas de carbón en realidad, y ver fue un poco como viajar en el tiempo y descubrir que esta gente, seguramente muchos fuera el único cómic que habían leído en su vida, supongo, no sé, y descubrir que ellos funcionaban, tenían tan metido en la cabeza esa manera de vivir y de actuar que estaban participando en un club de lectura de la misma forma que estaban organizando una huelga, diciendo, bueno, presentando sus alegaciones, ¿no? Diciendo el centro de trabajo, pues el puesto, y luego en lugar de decir si estaban de acuerdo o no con la huelga o con el piquete, pues decían que un libro les había gustado. Y es verdad que ellos estaban felices porque el libro, bueno, pues claro, al final lo que decían es, este libro habla de nosotros también. Bueno, pues sí, los explica. Yo creo que sí que el libro los explica bastante bien y por eso yo estaba muy feliz también de estar allí, aunque fuera un poco alienígena yo en ese momento. Bueno, como ya hemos charlado mucho y todas esas cosas, no sé si queréis hacer alguna pregunta porque aquí nuestro amigo puede contestaros a cualquier tipo de curiosidad que tengáis. O sea, si alguno tiene alguna, si no yo sigo preguntando. ¿Y lo próximo? Pues lo próximo es, ahora para cambiar de tercio, pues como hay que hacer cantera de lectores con Astiberri, pues el próximo será un libro para niños que tengo todavía que preparar y tengo que... Es verdad que después de este libro, pues ahora estoy como una fase así un poco que estoy en el dique seco y cuesta mucho volver a ponerse a dibujar y bueno, lo próximo que quiero hacer será un libro para niños, para cambiar de... Porque esta parte es muy importante también. Hablamos mucho de cómo ha cambiado el cómic en España, de cómo ahora llegamos a más lectores, entramos en bibliotecas, en universidades, tenemos un montón de lectores de literatura, pero es verdad que tenemos muy descuidados al lector infantil. Entonces tenemos que hacer obras también... Sí, pues tenemos un montón de lectores potenciales que tenemos que alimentar y tenemos que darles material, claro. Por eso hay que hacer más libros para niños, más cómics para niños. Y después volveré a tirar del hilo de la memoria y me iré un poco a todo esto que tiene que ver con el exilio republicano en Francia, en la época de la posguerra, de estos republicanos españoles que hicieron ya su vida en Francia, que estuvieron ahí esperando. Es una historia un poco más bien triste, pero intentaré contarla de una manera no tan triste para que el lector pueda digerirla, pero es verdad que esta historia en la que yo estaba trabajando no la haría si yo no viviera en Francia, porque no hubiera descubierto a estas personas o esta información, pero es la historia de esta gente que es tan olvidada,
bueno, que hicieron la guerra civil, que estuvieron aquí, que estuvieron en el monte también un montón de años, que pasaron a Francia en los años 40. Hicieron allí su vida esperando volver. Primero pensaban que iban a volver después de la Segunda Guerra Mundial, descubrieron que no. Luego esperaron a que se muriera Franco y Franco no se moría. Luego Franco se murió y cuando ya volvieron, en la época de la transición, ellos, como habían participado tanto en política, en el exilio, y habían reconstruido partidos y sindicatos y movimientos, pensaron que era el momento ya, por fin, ya estaban cascados, ya estaban mayores, pero dijeron, bueno, ahora ya es el momento por fin de recuperar el tiempo perdido y participar en política. Y descubrieron que este país al que volvían, que ya no se parecía en nada al país que ellos habían dejado y que de hecho tampoco iban a poder participar en política porque ellos eran un poco los restos de la guerra civil y ya no era su momento y no los, bueno, pues estorbaban más que ayudaban, ¿no? Y a mí lo que me choca mucho de esta gente es que ya están en los años finales de los 70, ya están de vuelta en España, después de haber pasado, porque vivieron en Francia, pero bueno, de espaldas al país, ¿no? Ellos lo que querían era volver a España. Y algo pasó en esta gente, hubo como un declic, y algo pasó dentro de su cabeza, y volvieron todos a Francia a morirse. Y allí se murieron, y allí están enterrados, se fueron muriendo por goteo en los años 80, y allí están en cementerios franceses, en Toulouse, en Alès, en Montpellier, en todas partes. Y es una gran tragedia la de esta gente, porque es verdad que supongo que si algo peor había que tener que exiliarse de España, era al final acabar como extranjero en dos países a la vez, que fue lo que les pasó, ¿no? El tiempo en el que le vas a contar la historia es tiempo de los 80, por decirlo de alguna manera. Pues voy a recorrer un poco todo el hilo. Voy a empezar al principio, en la guerra civil, y es verdad que el nudo de la historia, lo que de verdad interesa y lo interesante es esa transición, esos años 80, que es cuando ellos de verdad vuelven y luego se da media vuelta. Sí, sí. ¿Y eso será de un tomo o una saga? No, eso será un libro. Será un libro. Muy bien, bueno, pues lo que venga lo esperaremos con ganas. También Sí, sí. lo del cómic infantil, que supongo que algo tendrá que ver con que tengas niños pequeños en casa, no sé si eso también influye. Pero esto yo creo que es una cosa, hay una creencia popular que dice que cuando un autor tiene niños, de repente recibe una especie de dones especiales para contar historias para niños. Yo no creo que sea así, pero igualmente voy a poner mi parte para intentar construir cantera de lectores. Muy bien, bueno, pues antes de todo eso está La Balada del Norte, que podemos ver ahora ya en los 4 volúmenes. Yo recomiendo empezar desde el principio otra vez, que es absolutamente maravilloso. Lo he hecho esta semana y me lo he pasado fenomenal. Así que están todos en Astiberri. Gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Y ahora Alfonso hará dibujitos y dedicatorias y todo eso, así que un aplauso para él.